Bueno, cambio de planes. So, el bowl ya no lo voy a reparar, dado que encontré tantas cosas dañadas, el regulador, el spring, el filtro, fueron tantas cosas dañadas cuando metí las piezas a limpiar. Y como quiera, por más que limpiaba, se quedaban las partículas dentro del bowl. Y cuando sumé el costo de todas las piezas, conseguí el bowl original de ella casi igual al precio de lo que me iba a salir comprando las piezas completas para reparar el bowl. So fui y compré el bowl nuevo. Este es el número de piezas del bowl nuevo, marca Motorcraft. Lo conseguí un buen deal y lo compré. Vino completo, nuevo todo, ya está montado con su filtro. Quedó de show perfecto. Otra cosa que le hice, como pueden ver, lo que le había comentado, cambié las mangas, le quité las mangas de embreather y le monté esas mangas hidráulicas. Ese kit lo venden, tú lo puedes comprar. Es una de las modificaciones que yo también le hago cuando compro un vehículo 7.3. Le pongo esas mangas. Debe de reparar el bowl, le monté el bowl nuevo. Los glow plugs, todos los glow plugs se los monté nuevos. Marca DX, que me han trabajado tremendo conmigo, no tengo problema con ellos. Incluso tengo uno montado en otro 7.3 que van para 5 años en ese motor y todavía está corriendo ese motor, prende en cualquier temperatura sin ningún problema. So, me han bregado mejor que los Motorcraft. Otra cosa que yo le hago en este modelo que usa Selenoid o Relay, yo le cambio el Glow Plug Relay y le pongo el Rogers, que es mucho más amperaje y tiene más juice para los glow plugs. Si el de factoría funciona, te puedes ir por montar el motocross, pero yo le monto este me le envía más amperaje a los glow plugs y me ayuda a calentarlo. O sea, la combinación entre este relay y los glow plugs no vas a tener problema en frío. Esta base la compré en Reraf, que me ayuda a prevenir que esta manga del heater core, que ya se estaba gastando por debajo, que no se me rompa y no me rocen los cables del alternador, ya que son uno de los defectos de ella, porque viene con una base de la factoría, pero esas bases de factoría que trae se rompen. Yo le monto esto y elimino ese problema, no me rompe el cable del alternador, dado que va a un momento que te va a prender la luz del alternador, como que si tuvieras problema en la batería en tu tablero, y no es el problema, y no es el alternador, el problema es el cable, que la manga se está acostando encima de él y te lo está, como quien dice, rompiéndote el cable o esforzándote el plug. Y a la misma vez también desgasta la manga. So, monté eso. Y es otra cosa que yo le hago es el oil cooler. No me importa cuando yo compro un 7.3 me digan, no, que yo le cambié el oil cooler, que yo le cambié. No, yo voy como quiera, compro el kit. Si no es Motorcraft, es marca Alien. Lo monto, saco el oil cooler y se lo monto nuevo el kit completo. Y así me garantizo de que no me queda a mitad de carrera, a mitad de camino donde yo vaya y reviente el oil cooler por fuera, dado que hayan hecho un trabajo mal o nunca se lo cambiaron, lo que hicieron fue mentirte. Eso pues, especialmente eso es lo que yo hago. Ya cambié el oil cooler y lo monté. Último, que es para terminar, esto es como un full mantenimiento que yo lo hago, es el starter. Tú le puedes montar un starter del motor 6.7, le puedes montar el starter creo que 6.0 para que esté más rápido el motor. Porque una de las cosas muy importantes en estos motores es que tú necesitas dos buenas baterías y un starter bueno. Con el precio que te sale el starter de 6.7, yo no hago ese invento. ¿Qué yo hago? Yo voy, esto es lo que yo hago. Yo le compro el starter a esta gente, a Power Master. Este es el starter de este modelo, 9050. Desde el 94 hasta el 2003. Ustedes montan este starter, vale 250 si no me equivoco, lo tenían 240. Ustedes montan este starter y este starter a mí nunca me ha dado problema. Este es con el starter original OEM de ella, antes de montar el nuevo starter en este motor 7.3 Power Stroke. Bueno, esta gente te envían todo. Y para los que nunca han brado con estos starters o nunca han instalado uno, te trae las instrucciones, coño.
trae el chart del test cuando probaron este starter. Cuando probaron el starter, este es el chart. Sacamos el Power Master Performance. Solamente tienes que desconectar el cable negativo de las dos baterías antes de bregar con el starter. Antes de bregar con el starter, desconecta el negativo de ambas baterías. No es tan difícil sacar el starter. Es sencillo, lo que tiene son 3 tornillos, 2 por abajo y uno por la parte de atrás. Este que está aquí, saca esos 3 tornillos y el starter sale. Ese es el starter que tiene ahí montado. Los 2 tornillos de abajo están out. Sacamos cable positivo y faltaría el tornillo que está aquí detrás, acá arriba. Tornillo del mismo size, 17. Keep moving. And the starter is out. Como dije, 3 tornillos. Saca los 2 cables y para afuera. De frente. Is out. Damn. Mira la diferencia. Viene con tornillo incluido. Esto es plug and play. Este es el que tenía puesto. La diferencia es bastante. Ese plug es como un respiradero donde por aquí bota el polvo de las escobillas del starter. Vamos a ver las condiciones que está por dentro. Está bien limpiecito. Cuando lo vayan a montar, no se olviden, tienen que ponerle plates. Este spacer tiene que ir puesto. Vamos a instalarlo. Este es el final look de cómo se ve el starter montado en el 7.3 Power Stroke. 2 tornillos abajo, uno arriba. The show. No difícil, como dije, esto es plug and play. Sacas y montas. Si acaso lo único que vas a tener que hacer es bend este cable aquí y ya. Lo otro, este otro cable, son 2 cables nada más. Este cable y el otro cable, el de la batería positivo, y este es el que viene del switch del solenoide, que es el que activa el starter, el que le envía la señal al starter. So, si no me equivoco, este viene del solenoide. Después de la instalación del starter Power Master Performance, vamos a ver cómo startea. ¡Y adiantre! Este está demasiado rápido. Espérate, yo creo que algo mal está aquí, hombre, espérate. Vamos a chequearlo otra vez, pues yo creo que yo escuché mal. Déjame verificarlo otra vez. Ponemos el switch, wait to start. Quedó de show. Así que supone que prende un 7.3. Eso es una de otras cosas que te va a ayudar a que este motor, cuando esté frío, te prenda así. Literalmente, un starter con unas buenas baterías, unos buenos glow plug y un buen glow plug relay, este motor te va a prender en cualquier otra temperatura. Esto, yo le cambié los terminales que trae full. Con el tiempo se te daña la cablería y no me gusta. Esos terminales son fijos, pegados ya, soldados a la cablería de fábrica. Y si tú quieres comprar esa cablería, te vale un billetal. Yo lo que hago es que compro estos terminales militares y se los pongo a las 2 baterías. Eso me ayuda a poder añadirle otro, no importa el size del cable, se lo puedo añadir al terminal. Esa es la ventaja de los terminales militares. Si se dañan, tú lo puedes reemplazar, montas para atrás, no tienes que cambiar el cable. Si el cable está bueno, muy importante es que chequee que los cables estén buenos. Si los cables están buenos, no vas a tener problemas. De ahí en fuera, ya todo lo demás yo lo reparé. Todo lo demás lo cambié, lo que yo siempre le cambio a ellos, y esta huevo me prende a mí en cualquier temperatura, no tengo problema, me prende, especialmente ahora que está frío. La serpentina se la puse nueva. Y otra cosa que estén pendientes, cuando sacan la serpentina, chequen o las cajas de bolas de los pulleys. No tienen que comprar el tensor nuevo. Esas cajas de bolas de esos pulleys las venden. Valen 4 o 5 pesos. Tú lo que con una prensa la sacas, la reemplazas y la montas para atrás. Te sale más barato, más económico que comprar el pulley completo. El pulley completo te va a salir 10 veces o hasta a veces 20 veces más caro de lo que te vale la caja de bola sola.
So, ahí está. Ya yo tengo montado con lo que les comenté, le monté todo. Vieron que lo más importante es el diésel. Después que todo esté trabajando, o sea, el filtro el regulador y el heater que está dentro del fútbol, tú no vas a tener problema. La bomba de diésel que fue marca Alien, que es esa es la marca que se usa en los International, y es que es igual o hasta mejor que la OEM de Motorcraft. Y si van a cambiar los plugs, les recomiendo que le pongan las juntas originales. Si no juntas OEM, Alien las vende, también sale un poco más económica y te trabajan perfecto. Y ya con eso, ya ven cómo esta hueá me prende sin ningún problema. De ahí en fuera, otra cosa que le añadí, esta hueá es automática y estas transmisiones tienden a dañarse. Y es porque le dejan el sistema de enfriamiento de fábrica. Mucha gente le ponen el oil cooler de 6.0. Pueden hacer ese invento, pero en esta hueva yo lo que hago es que este kit, como pueden ver aquí, yo lo que hice fue le saqué la parrilla y le monté un oil cooler external, un external, pero este es de heavy duty. Heavy duty viene cobre, creo que tiene 36 a 40 líneas. 36 a 40 líneas tiene este oil cooler. Lo encontré una vez, no lo creí, esperé, lo compré. Cuando llegué lo verifiqué y es más grueso que el 6.0 y tiene más capacidad que el filtro de 6.0. Yo lo que hice fue que le saqué el chiquito que ellos tienen de fábrica, que es bien chiquitito, es como así. Se lo saqué, le monté ese y le monté un filtro en la línea y no me ha dado ningún problema y eso te ayuda a alargar la vida de la transmisión. Así que nada, esto es lo que yo he hecho a la guagua. Seguiré, lo próximo que tengo para ella es montarle gomas y aros. Ahí quedó completito el trabajo hecho. Sigo moviendo.